independientemente de la trayectoria que pueden ustedes ya tener, vamos, contacto o conocimiento más o menos profundo de cada una de estas disciplinas que giran en torno a la Cábala. En esta tarde nos acompaña el maestro Omar Paolo Martínez. Él, por supuesto, junto conmigo, vamos a impartir este curso. El maestro Omar Paolo es licenciado en Letras y Filosofía por la UAM. Él es escritor, eh, pertenece a diversos círculos esotéricos, es estudioso de la Kabbalah y, por supuesto, practicante y lector del tarot y de las cartas gitanas. Yo, por mi parte, soy maestro Sergio Ángel Beltrán, licenciado en Artes Visuales por la UNAM, profesor de Historia del Arte, tutor de Cábala y también estudioso del tarot. Y bueno, estamos aquí ya presentes. No sé si, Paolo, quieras dar una breve semblanza acerca del curso y cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar. Hola, buenas tardes. Gracias, maestro Sergio. Gracias por asistir a este inicio del curso. Y sí, pues, primero antes, cualquier situación que iniciar, mi gran agradecimiento por su interés. Y segunda, tal cual lo has estado mencionando. Sí, mira, la semblanza del curso va en este sentido. Generalmente se tiene la intención que el tarot y es como una cuestión o un aprendizaje muy aparte de otras áreas de conocimiento. Lo significativo y lo extraño, lo interesante es que se puede relacionar con la Kabbalah. El curso entonces va a ser una relación de estos dos, digamos, estos dos conocimientos, añadiendo también la parte que bien has estudiado, la parte astrológica, la astrología. Entonces, lo que vamos a ver en ese curso es algo de la historia, de los mecanismos, de las tiradas en relación al tarot y la cábala digamos, en esta fusión que se ha dado de escuelas esotéricas. Aunadas también a la parte astrológica, que si bien ya el tarot de sus inicios tenía asociaciones, ya es cuando ya ha entrado el siglo XIX, más o menos empieza a perfilar más en un aspecto más profundo, o quizás menos oculto, se fue abriendo cada vez más en el siglo XIX hasta llegar a este tipo de conocimiento. Perfecto. Muchas gracias por esta introducción al curso. Quiero darle la bienvenida a Maril, está aquí con nosotros también. Bienvenida. Pues bueno, vamos a ir entrando en materia. Voy a compartir eh, un material que ya tenemos preparado para ustedes. Muy bien. Entonces, ahí está. Yo creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, 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 al menos yo sí lo puedo ver, los demás lo pueden ver. sí, Mafina, María Antonieta, Adriana, Marí, ¿lo pueden ver? Sí, yo sí lo veo. María Ah, qué bien. Antonieta. Sí. Bueno, sí, si Excelente. quieren tener Todo bien. reacción así, Perfecto. ya, Muy bien. ya se puede Entonces, ver. bueno, vamos a empezar acá. Tarot y Kabbalah. Por favor. Cada símbolo es una puerta hacia un estado más profundo de la mente. Maestro Paulo, ¿nos quieres comentar un poquito acerca de esta cita? Claro que sí, mi maestro Sergio. Pues miren, va en este sentido.
La interpretación que estoy dando o que vamos a ir haciendo, el tarot no es la tradicional o la clásica, digamos, común de ver el pasado, presente y el futuro, sino va en este enfoque. Yo tengo al menos esos tres enfoques, que se relaciona como lo perfilé. Es un enfoque, vamos con el tiempo, es un enfoque de alguna manera muy respetable en el tarot, más bien en la cábala toledana, más o menos la época del siglo XII. Es el tarot desde el punto de vista de Eliphas Levi, el siglo XIX, que también con algunas, digamos, formas un poco más contemporáneas. Y otra es en el siglo XX en relación a Carl Jung, al inconsciente colectivo. Por eso ese cuando menciona, cada símbolo es una puerta hacia un estado más profundo de la mente, es que yo entiendo y lo he transmitido en ese sentido, que el tarot es un mapa, es, digamos, es como tomar, extender en un viaje que uno va a hacer hacia otro puerto, tomar el mapa y saber distinguir hacia dónde va el rumbo, aunque en ese viaje uno puede encontrarse con situaciones, digamos, opresivas, pero ya sabiendo que esas interpretaciones no son otra cosa, sino arquetipos de la mente que se van a enfrentar con estas situaciones, sabiendo de antemano entonces eh, qué podemos realizar o qué podemos hacer ante este tipo de situaciones. Es por eso, para empezar, que menciono, cada símbolo es una puerta hacia un estado más profundo de la mente. El símbolo es un arquetipo. Correcto. Muchas gracias. Los arcanos Vamos, mayores y menores son arquetipos. vamos a ir viendo entonces. Aquí tenemos esta imagen, hablabas de arquetipos y tenemos este diagrama, este arquetipo, el árbol de la vida. Eh, ¿Qué es entonces el árbol de la vida y cómo se relaciona con el tarot? Pues, bien, y buena pregunta en relación a también que estamos aquí reunidos personas que tenemos esta noción y este estudio. Como bien sabemos, para interpretar el árbol de la vida, yo lo veo de esta manera. Algunos lo ven como si fuese una relación, digamos, una configuración del universo en todas las cosas. Sí, Yo lo veo como un circuito en el cual están relacionados estos aspectos de las sefirás en este rumbo. O sea, realmente para asociarlo de una manera metafórica y breve, es esta cuestión en la cual el Sin Sum, el Ser Supremo, el Supremo, la Luz Suprema, al momento de abstraerse, da espacio para que también pueda fluir esta energía de manera proporcional hasta llegar a hasta el Malhut o la parte del reino, es decir, la, la, la llegada de la luz del Ser Supremo a través de cada uno de los sefirot o circuitos, sí, gradualmente hasta llegar a Malhut, que son los senderos. Ahora, vamos a preguntarnos en ese sentido, ¿qué sí, relación tendría entonces con el tarot y con los arcanos mayores y menores? Hay 22 arcanos mayores y hay 55 menores, que algunos dicen que el número, el loco no cuenta, serían 78, por eso digo que son 77. ¿Qué pasa entonces aquí? Hay dos interpretaciones. Una, en la esotérica ocultista, cada una de las sefirot, es decir, cada uno de los circuitos en los cuales va descendiendo esta luz y se va repartiendo en este tipo de aspectos, virtudes, en situaciones que se van encontrando en el aspecto de la luz hasta llegar hasta nosotros, para no sí, enseguecer, digámoslo de esa manera. Eh, en ese aspecto se refiere, y yo me refiero a Eliphas Levi, dice que cada uno tiene un arcano, o son varios arcanos, generalmente son uno o dos arcanos.
La otra versión es esta, hemos platicado un poco más, no recuerdo. Y esta es una interpretación bastante interesante. ¿Qué función entonces cumple? Digamos que los arcanos mayores están en relación con las sefirats y los arcanos menores son los filamentos que unen a la energía. Vamos a hacerlo de una manera Los más... senderos. Exactamente, los senderos. Perdón que te interrumpa, maestro. Entonces, en este diagrama del árbol de la vida, una de las interpretaciones es que los arcanos mayores del tarot podrían estar representados por cada una de esas sefirot. En un sentido esotérico de Eliphas Levi, sí. Ah, En el, ok. en el que vamos a aplicarnos nosotros, en el que vamos a fundamentarnos, es Sí. que estos 22 arcanos mayores están relacionados con los senderos. ¿Por qué? Porque son los que unen los aspectos de la sefirot, los aspectos luminosos. Estos aspectos es como cuando alguien dice, conectas un foco a una serie de pequeñas luces para que no se revienten. Ok. Entonces, el punto de vista, el punto de los arcanos mayores y de los menores es la relación que se tiene de esta luz con los aspectos cotidianos de la existencia. Ah, entonces, sí. Entonces, cada uno de estos arcanos mayores en relación con las sefirot del árbol de la vida vendría a ser una especie de recipiente que recibe esta energía, la contiene, y esta energía a su vez es transmitida a través de esos filamentos o cables que vendrían a ser los senderos, de acuerdo Exactamente, con la interpretación esotérica de este maestro Eliphas Levi, ¿no? exactamente. Es una Oh, relación precisamente entre sefirot sí, con la cotidianidad de la existencia. Es ahí ok, donde entra la cábala en relación con los arcanos mayores y menores. Es una relación de lo elevado, o de lo supremo, lo sí, desconocido, digamos, el mar embravecido que no sabemos, o la turbulencia del aire en el avión, sí, pero teniendo el mapa en el cual vamos descubriéndonos, no en un aspecto de qué te va a pasar en el futuro, de qué pasó en el pasado, de qué es el presente, sino también el instante, el mapa de saber qué puedes tú hacer, hacia dónde puedes ir, qué puedes tú determinar, conocer lo que está en tu mente sí, con cada ok, tirada, pero vamos poco a poco. muy bien. Eso. Ahora, bueno, vamos a continuar explorando ya, vimos esta relación existente entre los senderos y las 10 sefirot en el árbol de la vida Ujú. y los arcanos mayores. Vamos a conocer un poquito más al respecto. Nuevamente aquí, maestro, te refieres. Nuevamente aquí. Ah, caray, por ahí hay un eco. Efectos especiales. Gracias, Ana. Ujú. Muy amable. Ahí está. Sí, perdón. Aquí comentas que estos 22 senderos, me regreso a la anterior, o sea, aquí vemos en el diagrama del árbol de la vida estos filamentos o senderos que conectan a las sefirot. Esos 22 senderos del alma Ujú. tienen relación con las letras hebreas. ¿Nos podrías explicar un poco más al respecto, por favor? Claro, ahora vamos a imaginarlo en este sentido. Eh, Cuando uno observa el alefato, sabe que el alefato son 22 letras hebreas. Aleph, Sí, Bet, Gimel, Daleth. Se van desarrollando, pero también de alguna manera se van envolviendo unas con otras. Ahora, vamos a ver lo que sí. Cada filamento es una letra hebrea, cada filamento entonces tiene también una cifra. Y esa cifra también tiene una combinación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando estábamos viendo
palabra emuná o lemuná, llega un momento en que tú vas contando, vas viendo la cita de la gematría, la palabra lemuná, que es nuestro nombre, es que llega a un punto en que suma uno, se suman todas las letras y es uno, que es la unidad, el uno. ¿Qué tal si Sí, nos da de que cuando tú estás barajeando el tarot y cuando estás haciendo tiradas en relación a las preguntas que te van haciendo, ya lo habían visto otros tarotistas muy antiguos, por ejemplo, Agripa, ya sí, en época medieval y renacimiento, que él relacionaba precisamente la letra del tarot y la relacionaba con otros aspectos, incluso con aspectos zodiacales, etc. ¿Qué tal si entonces cuando tú me estás haciendo o estamos haciendo una pregunta en relación a algo y vamos dando estas tiradas, porque tiene que ver en relación a la pregunta, y siempre es en relación a tres, ajá, cinco, seis, eso es interesante. Estamos realmente viendo palabras y estamos viendo cifras y estamos interpretando lo que está en la mente de aquel que está preguntando para poder entrar a esta relación de las sefirats. Ya ves que también está, y lo sí, sabemos que bueno que estamos aquí. Encontrar el equilibrio, encontrar la armonía en un sentido de ese diálogo. Es decir, ya no estamos haciendo el juego de vamos a descubrir qué va a pasar, que no. Vamos a descubrir quién sí, eres y qué es lo que te está ocurriendo a través de lo que dice, cada sendero está codificado con una letra del alfabeto hebreo cargando la vibración cósmica original del acto creativo original. Los arcanos mayores como representaciones arquetípicas y visuales. Y el retorno o el entorno describe la senda del ser humano hacia la conciencia trascendental. Ahora, hay arcanos mayores y menores. claro. Mencionamos los arcanos mayores, que son los aspectos más elevados y más sublimes, con los menores, que son los cotidianos, y es ahí donde se va dando una interpretación más profunda. Ok, en este sentido, quisiera entonces nada más reafirmar una cuestión que acabas de comentar. Mencionas entonces que los arcanos mayores representan principios trascendentales o principios arquetípicos, entonces, mientras que los arcanos menores vienen a representar aspectos de la cotidianidad. Es así como, Exactamente, exactamente. Por eso es que también hay diferentes tipos de tiradas, viendo el tipo de preguntas. Porque tú sí, puedes separar arcanos mayores de menores y hacer resoluciones de tres, siempre acompañadas por un arcano mayor. O sea, esa es una tirada en la cual se van acompañando. O haces interpretaciones en las cuales cuando tú estás mezclando las cartas y las sí, abres, sí, eh, precisamente estás viendo aspectos, por ejemplo, vamos a poner ejemplos, la fortaleza, la justicia, la emperatriz, la muerte, pero siempre están relacionados con aspectos de arcanos menores que llevan a esa interpretación de lo que te está ocurriendo en sí. relación al arquetipo mental, arquetipo del inconsciente colectivo que se está manifestando. Ah, Esa es sí, la lectura que se da en un sentido. Ahora, hay tarots a tarots. Hay un mazo muy completo, por ejemplo, el egipcio, en el cual ya está la letra hebrea, ya están los colores, están los planetas, el símbolo de los planetas ya bien, representados. Y hay sí, otro tipo de tarot muy narrativos, que me gusta, que es el tarot rider. ajá, Y hay otro tipo de carta, la carta gitana, en donde te aparece hasta la parte de la fisonomía o el aspecto de los lugares, la calle, digamos hasta la época del año, etcétera, interpretaciones, pero siempre son sí. en esta parte de simbólicas, del inconsciente colectivo. Por eso el tarot es un diálogo, Perdón, creo siempre que el se trabó un diálogo, poquito. ¿El tarot es un diálogo? es un diálogo.
Es un diálogo. Ok. Perdón, antes de continuar, hay una pregunta en el chat que nos hace Maril. Ella pregunta, ¿por qué solamente se mencionan 10 sefirot si son 13? Bueno, aquí me voy a regresar un poquito al árbol de la vida, ¿sí? ¿Mm? En este caso, bueno, estamos hablando de 10 sefirot. Si las contamos, pues bueno, en realidad tú puedes decir, es que no son 10, son 11, porque hay una más, ¿no? Entonces, la número 11, o la que aparece aquí precisamente, es Dat. Esa se le llama una no séfira. Ajá. Eh, es decir, que está oculta. Ajá. Y por eso es que nada más se cuentan 10. De hecho, en el Sefer Yetzirah, que es un libro de Kabbalah clásica, eh, precisamente se dice 10 sefirot de la nada, son 10 sefirot y no 11. Ajá, o sea, se hace énfasis en que esa otra que es Dat, realmente es una no séfira, está oculta y pues se considera una especie de portal. Ajá, Dat significa en este sentido conocimiento. Por eso es que así es, Ana, muy, muy amable. Ahí lo puso ya también en el chat. Eh, no sé si te respondimos, Mari. Maestro Sergio, usted estaba trabando un poco tu imagen, no era nada más yo. No, no sé, Ya está. fue el sonido. Sí. No sé, ¿me escuchan bien por allá? Yo sí, te Sí. escucho muy bien. Yo también. Muchas gracias. Bien. Bien. Bueno, Ok. es Sí, bueno. entonces Aquí mi sí se señal. está trabando, pero sí se alcanza a entender. De acuerdo. Bueno, esperemos que todo quede bien. Bueno, vamos a Entonces, en ese este sentido, paréntesis. Sí, Yo podemos continuar, ¿no? quería comentar algo. Adelante, Ana. Sergio, Adelante. Sergio, bueno, muchas gracias por la invitación a este maravilloso curso. Me da mucho gusto porque también soy muy estudiosa de este tema y tú fuiste mi primer maestro, Sergio, entonces lo tengo muy presente tus enseñanzas hace varios Gracias, años. gracias. Qué gusto verte. Sí, gracias. Yo tengo una duda precisamente con esta eh, Sefirat, bueno, que no es Sefirat, ya nos aclaraste, es que es edad y el conocimiento. Sí, Y algo que me llama mucho la atención es que como los principios cabalísticos tienen que ver más con el crecimiento espiritual y la conciencia, y el conocimiento no está bajo el concepto de la conciencia espiritual, sino como yo lo comprendo como una herramienta o como una habilidad que se nos da, y que está unida a todas las sefirot, pero por eso es que no es, o sea, no tiene, digamos, la pureza de todos los valores que representan el árbol de la vida, ¿no? Así lo comprendo yo. No sé si más o menos por ahí va el tema, pero siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, a diferencia de Tiferet, que sí. tiene que ver con la belleza del alma, y entonces Dat no es un concepto de crecimiento espiritual o conciencia, sino un concepto de, eh, digamos, ah, el conocimiento es como la habilidad o la herramienta que, que puede ser dada a través de este crecimiento de valores humanos y espirituales que nos marca el árbol de la vida. Así lo Efectivamente, Ana, comprendo. sí. De hecho, Dat no aparece
Dat está oculto, es el conocimiento está escondido. ¿Cuándo es que aparece Dat? ¿Cuándo se abre ese portal de conocimiento? Cuando hay una comunión entre Jochma y Binah. Jochma es la sabiduría intuitiva, pero inexpresable. Es el yo sé que sé, pero no sé cómo decirlo. Y Binah, que es el entendimiento, que es Binah, esa sabiduría la pongo en conceptos, la pongo en palabras y la expreso. Entonces tenemos, por un lado, la intuición y la razón. Cuando hay equilibrio entre intuición y razón, entonces se abre este portal de Dat, el conocimiento, y es cuando se da este momento, este chispazo de energía que comentaba el maestro Paolo, ¿no? De repente el eureka, ¿no? El aha moment que dicen por ahí, ¿no? El, ya le entendí. Y eso nos lo da también, por supuesto, la herramienta del tarot, ¿no? Eh, Muy bien, vamos a continuar. Tenemos en Pues, este... maestro, Sí, sí, sí me adelante, están maestro. escuchando bien. Tenemos por ahí, maestro, que comentas esta cuestión del retorno. ¿A qué se refiere esta idea del retorno? Sí, ¿ya me escuchan un poco mejor? Sí, Ah, mira. Sí, Sí, Yo bien, también tengo en bien, ese muy bien. sentido algo que no hemos mencionado es, y no sé, lo había mencionado a alguien aquí también, qué bueno, es que me tuve que mover para encontrar como mejor ¿cómo se llama? Anclaje a la red. Es la ok. parte de la intuición, o sea, es cierto. Sí está Binah y está Jochma, o Jochma y Binah, y Dat es la que da este chispazo que mencionas. Pero también es la parte, y algo que mencionas, el largo de la vida obviamente es una interpretación, pero porque en realidad también entra en juego muy, muy, muy fuerte la intuición para la comprensión precisamente, o sea, la intuición y la parte metafórica. Por eso es que cuando nos habla de este retorno, es que precisamente uno está percibiendo de qué manera puedes equilibrarte y puedes ir hacia la parte de mundos superiores, partiendo del aspecto de que los arcanos menores, pues es la parte cotidiana. No podemos separar la parte cotidiana de la parte elevada o del ser supremo, pero sí podemos interpretar a través de los fenómenos de la naturaleza la voluntad del ser Ajá, supremo. correcto. Y ahí es donde Entonces, entra sí, sí, perdona. está bien, brother, es que también estaba un poco fallando un poco la red, pero eso es cuanto. Vamos a continuar entonces. Tenemos esta idea que comentábamos precisamente acerca de los cuatro mundos, ¿no? Y cómo es que lo invisible también influye en la vida humana en este mundo físico, ¿no? Entonces, tú me comentabas que los cuatro mundos pueden también relacionarse con elementos, estos elementos que se ven acá, ¿no? Sí, esa parte es muy fascinante y muy poética, ¿Cómo se relaciona esto porque con los precisamente arcanos? es apasionante en esta parte porque a final de cuentas el ser humano es pasto de pasiones y de emociones, de sentimientos, de impulsos. Ujú. Entonces, y bien lo sabemos nosotros en la Kabbalah, cuando se muestra el rostro, que está dividido en cuatro de Absia, precisamente, ya viéndolo en ese rumbo, la relación es esta. Cuando uno lo ve desde manera simbólica, en relación a lo que es los cuatro elementos o el rostro del ser, es la parte precisamente de Atzilú, de Briah, de Yetzirah y de Asiah. ¿Cuáles son estas cuestiones?
tú puedes hacer una tirada o estar viendo el mapa del tarot, etcétera. Te vas a dar cuenta de que hay bastos, que es el mundo de la emanación arquetípica, donde reside la voluntad. Ese es el mundo de Atzilut. También hay arquetipos en donde se relacionan las emociones y los sentimientos. Y misteriosamente, o digamos de manera tan enigmática, está Sí. relacionada con Bria o con el agua, que es el mundo de la creación mental. Entonces llevamos del Atzilú, de la emanación, a Bria, que es la creación, y es cuando aparecen y se relacionan, es la parte emocional y sentimental, las fuerzas e intenciones. Entonces vamos descendiendo, de alguna manera dice el mundo de Yetzirah, el aire o las espadas. Es cuando los Sí. arquetipos se relacionan y aparecen arcanos menores y mayores relacionados, cuando aparecen las espadas que dices, va. Entonces es la formación intelectual y astral, los pensamientos, la parte del conocimiento, la parte de la comunicación, de los papeles, de los documentos, de la justicia, etcétera. Y llegas a la parte de Asia o los oros, que es el mundo físico y tangible, la manifestación. Ahí la cuestión es esa precisamente. Tú tienes que irte dando cuenta de que tienes no nada más reyes y reinas, sino también tienes sotas, bastos, etcétera. Y en ese sentido, todo obedece a una jerarquía. Interesantemente y enigmáticamente, todo pertenece a una jerarquía, pero está relacionada con las pasiones, emociones, deseos y sentimientos del ser humano en su profundidad inconsciente. Esa es ahí la parte en donde se relacionan estos cuatro mundos con los arquetipos superiores Sí. en las tiradas. Y siempre Muy en la bien. búsqueda del equilibrio, como siempre, ¿no? En la columna de la misericordia. Correcto. Entonces, bueno, en este sentido, eh, lo que estás comentando es que cada uno de estos símbolos representados por los arcanos menores vienen a tener un eco en cada uno de estos niveles de conciencia. O sea, no estamos hablando de lugares propiamente, sino de niveles de conciencia, ¿cierto? Exactamente, así. Son niveles de conciencia y por eso es Sí, que la interpretación de las tiradas hacia el escucha se sí, adecua o tiene un eco en sí, su mente, en su conciencia, incluso hasta en su deseo o intención. Ya veremos más adelante que sí se puede sí. de manera intencionar los arquetipos para lograr a voluntad algunas manifestaciones. Está tremendo. Muy bien, vamos Sí. a continuar. Eh, Aquí comentas, nos hablas de Thoth, también dios egipcio, arquetipo. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué tiene que ver con el tarot? Es una cuestión histórica bastante interesante. Y fíjate que lo he estado relacionando también en el sentido de qué ocurría históricamente en la época en la que se estaba desarrollando lo que se cuenta en el Antiguo Testamento. Y estamos hablando de las primeras civilizaciones de los caldeos, de los sumerios, de los asirios, de los egipcios, de los hebreos. Y Sí, resulta que siempre hubo una correlación del ser humano, ¿no?, con los astros, sí, con la parte de lo que simbolizaban los astros, pero también en un sentido de interpretar qué es lo que pasaba con el ser humano, con sus sentimientos y emociones, en un aspecto de trascendencia. Cuando se habla de Thoth y se habla de los egipcios, es imposible no relacionar egipcios con los hebreos
y Sí, los hebreos con los mesopotámicos y la parte de los griegos y la escritura de la Biblia, ¿no? Que es en griego la primera interpretación bíblica, Pablo. Cuando se habla de Tot es precisamente porque en la tradición egipcia se tiene como un representante de una manifestación de la escritura, sí, del conocedor de los destinos de los hombres, y entonces no es tanto que él hiciera el destino de los hombres, es que conocía el conocedor de estos destinos, los manifiesta. O sea, hay una interesante relación entre lo que es la tabla esmeraldina, Tot, y lo que posteriormente va a ser el Tarot. ¿Por qué? Porque cuando se va haciendo este viaje de relaciones entre estas civilizaciones, hay un punto bien raro en el cual se menciona a los egipcios, a los, a los gitanos, porque supuestamente la palabra gitano tiene que ver con Egipto, que también ya luego se va descubriendo que no es tan directamente. Pero digamos que en esta connotación, Tot, como el conocedor del destino de los hombres, tradicionalmente para el tarot, y más el tarot más antiguo, era el descifrador a través de los símbolos, de los arquetipos, de, esta, de estas manifestaciones, de estos arquetipos. Por eso es que también se considera como un guardián de la magia. Es un digamos, el primer escritor del destino de los hombres, no porque él hiciera el destino de los hombres, sino porque él los conocía. conocía al corazón del ser humano. ¿Qué te parece si les presentamos eh, más el mazo del tarot ahorita en una imagen? A propósito precisamente de lo que comentabas, ¿no? De, de Tot y los orígenes egipcios, ¿no? Entonces, tenemos acá en los orígenes del tarot, ya propiamente del mazo de cartas se le atribuye a un Kurt de Gebelin allá por 1781, supuestamente basado en lo que comentabas, maestro, ¿no? En el antiguo libro egipcio de Tot, y que como comentaste ahorita, fue introducido en Europa por los gitanos, ¿no? Alrededor del siglo XII. Sí, y más sabes, en este sentido, bien sabemos que los gitanos, a pesar de que es un pueblo nómada, Sí, y de alguna manera están hermanados con los hebreos también, porque eran pueblos nómadas y son tribus nómadas, eh, sí, el inicio de lo que es la tradición gitana o de la cultura gitana es indoeuropea. Se dice que nace en la India. O sea, ujú, nace en conocimiento de trascendencia. Y ya hablar de la India es trasladarse a una civilización de las más antiguas de escritos como los Vedas, como el Mahabharata, como el libro Ramayana, de sí. Mayana, etcétera, ¿no? Bueno, y no Sí. mencionamos a Gilgamesh, ¿no? Con los mesopotámicos y todo Ah, eso, no, ¿no? en Sumeria, Es claro, ese mito un asunto, también, claro, muy ¿verdad? bien. Sí. Y es Vamos a bastante. ver, Entonces, si ya tienen este bagaje desde la India y sí, asciende entonces a la parte de Asia, luego lo transmite por Europa y luego viaja, y es cuando en Francia o en Italia se empieza a tener como un juego hasta que se empieza a descubrir que tiene un sentido muy, muy profundo. ¿Por qué como juego? Porque siempre fue de alguna manera conscripto, porque se sale de los estándares normales de lo que es legal y lo que es una conducta o una moral establecida, digamos. claro. Y acá tenemos algunos ejemplos, precisamente
del lado izquierdo tenemos unas imágenes del tarot de Marsella, que se basa a su vez, como mencionabas, en el juego de tarocco italiano. Y en Francia es donde se diseñan estas cartas, Marsella. Hay más versiones, por supuesto. Tú lo comentabas al principio, tenemos este tarot de Teia. Y más recientemente, Ujú. a principios del siglo XX, el tarot de Rider White Smith, ¿no? Y pues de ahí para el real, como dicen, ¿no? Tenemos muchas versiones, ¿no? Tenemos el tarot de Aleister Crowley, ¿no? El Claro. tarot Ujú. egipcio, ¿no? El tarot masónico, vamos, uf, ¿no? Sí, Muchísimas sí, sí. versiones. Y, Sí, maestro, adelante. continúa, continúa, maestro. Dime. No, te comentaba que probablemente las personas, quienes ya tienen experiencia leyendo tarot, pues bueno, ya saben la respuesta, pero quienes no, ¿y cuál es el bueno, no? O sea, teniendo en el mercado todos estos, ¿cuál es el bueno? O sea, o todo depende de ti, ¿cómo podríamos? Mira, es una interesante pregunta. A ver, lo que yo he encontrado en relación a los diferentes tipos de tarots, además de su antigüedad, sí tienen una característica y eso es lo que es bastante singular, que esos arcanos mayores y menores se han estado, digamos, transmitiendo. Hay arcanos, por ejemplo, muy representativos, por ejemplo, el cero, que Sí, es el del loco, pero también se menciona que el cero o del loco es el alma que tiene que pasar por cada uno de los ajá, arquetipos, por cada uno de los personajes, digamos, para poder hacer lo que algunos llamarían el viaje del héroe, este conocimiento de los 22 arcanos, para que tu alma sí, o el alma vaya conociéndose a sí misma sí, hasta volver otra vez al punto del 22, que es el mundo, y cerrar. Hay otro arquetipo también muy representativo, ya gracias que lo estás colocando, por ejemplo, acá está loco, sí. el mago, ¿no? Y es muy interesante porque uno los ve así como si fuesen, digamos, ordenados de manera aleatoria, ¿no? Como mencionabas del principio, siempre han sido considerados uno en relación al otro, como una capa de cebolla que va llevando uno al otro y al otro y al otro. Y el momento en que tú estás interpretando, lo sabes, va a haber antes uno, posteriormente habrá otro, y de alguna manera por eso se están manifestando, digamos, en la parte de la escuela inglesa, ¿no? Que es el mago, Sí. Y ahorita que lo que comentas, para las eh, esotéricas, el mago, sí, vale, pero para otros no. claro. Precisamente hay de base hay dos escuelas, que son la francesa y la inglesa, ¿no? Entonces, en el caso de la escuela francesa va más basada en el tarot de Marsella, ¿no? Y Así es. este tarot es el que utilizó, en este caso, Eliphas Levi, este investigador eh, mago del siglo XIX, ¿no? Así es, sí. Y fíjate que hay una diferencia, por ejemplo, este tarot de Marsella y el tarot de Rider White, ¿no? No nada más en relación al tiempo, sino que la profundidad con la cual lo investigan o lo manifiestan. Por ejemplo, en lo que hace Eliphas Levi es que lo tiene tiene una interpretación Perdón, se está trabando un poquito tu... bastante tus- fuerte, más cabalista que el Rider White, por ejemplo. Ajá, sí. Colores, ¿ahí se escucha bien? Ahorita ya se escucha mejor. Entonces, nos comentabas que el Ahí enfoque de este tarot claro. es como más abierto, más intuitivo, menos condicionado.
que el otro de la escuela inglesa, ¿no? Acá tenemos este de la escuela inglesa, Exactamente. el tarot de Rider Waite Smith, ¿no? Es más moderno, como puede verse también por los diseños, aunque sí es altamente Y la esotérico, interpretación, incluso más narrativo, más narrativo, totalmente. ajá, Haz de cuenta que, por ejemplo, y sé que hay hermanos tarotistas ahora se van a acordar, o sea, Marsella es muy simbólico, totalmente simbólico. Hay cartas o hay, por ejemplo, el 3 de espadas, etcétera, o el 6, que no tienen ni imágenes, ¿no? sí, Estos son los arcanos mayores, ¿no? eso lo Pero sacan los mayores. cuando uno lo ve, el de Tarot Rider es más narrativo. Incluso los arcanos menores suelen ser muy narrativos. Ahora, Sí, hay una confusión entre ellos dos. Tú estás sí, viéndolo desde el punto de vista, estamos hablando de la escuela inglesa y la francesa, pero las dos sí, tienen una voluntad mágica. O sea, la idea en la cual fueron realizados sí. fueron no tanto de interpretación, sino también de voluntades. Esa es la Ah, diferencia que yo encuentro entre ciertos arcanos, por ejemplo, el egipcio, que es muy interpretativo, muy sí, conceptual, sí. pero menos de voluntad como se puede manifestar. ¿Por qué? Porque bien sabemos, Eliphas Levi en un sentido fue profundo y practicaba en un aspecto de voluntad, o la Voluntad, magia. ajá, sí, Ay, y en el de Tarot Rider White fue este grupo de la Golden Dawn los que sí. estuvieron involucrados para lograrlo. Y por eso es que yo les menciono que en el aspecto, al menos como lo estamos percibiendo, lo estoy viendo yo, en esas tradiciones, es que en el fondo no es nada más que tú puedas saber qué te vas a encontrar en el viaje, sino que tú sepas a dónde quieres, cuál quieres que sea tu destino, a partir de los arquetipos que tú puedas tomar para ti. Hoy estamos hablando de cuestiones de destino y del sino. Qué interesante. Vamos a ver, Hermanos, eso. yo creo que es bueno que presentemos esta estructura del tarot, ¿no? Digo, aunque lo mencionabas al inicio, pero acá tenemos las 78 cartas del tarot. En este caso, bueno, estamos viendo los 22 arcanos mayores de la escuela inglesa, ¿no? Que son los mismos de la escuela del tarot de Marsella, de la francesa, pero bueno, en general serían estos, ¿verdad? Ahí están ¿Ah? enumerados desde el 0 hasta el 10. Ahora imaginemos que son los 22 arcanos, Sí, pero en forma. Ahora imaginémoslo, que el 0 está en medio y que alrededor, yendo de derecha a izquierda, se empiezan a abrir los demás arcanos hasta llegar al 22. El 0 es el ok, alma, y se empieza a sí, abrir con el mago, la sacerdotisa, con la emperatriz, con el emperador, que es el alma que va pasando por cada uno de estos arquetipos en su experiencia humana hasta lograr cerrar y volver otra vez en el mundo, a partir del mundo, a esta libertad que tiene el loco. claro, Esa es una. Ahora imaginemos que el loco está hasta arriba y que se sí, forma un número 11, sí, yendo como en zigzag de mago, la sacerdotisa, pero estando a un lado. Mago, sacerdotisa, y luego bajas, y luego la emperatriz, y luego está el emperador, generando como un zigzag o dos columnas, que al final de cuentas es el número 22, y está ajá, reinado por el mago loco. Entonces, ahí vienen este tipo de interpretaciones también visuales y también desde sí, el punto de vista de la intención, la porque intención. vamos a hablar, Ujú. ya nos dimos cuenta, 0 en la primera interpretación y en el segundo está el 11. Correcto. Que El el 0, 11 vendría a representar el conocimiento, el DAT. exactamente, mi hermano, exactamente, así es. Entonces, Se sí, sí, perdón. va a continuar, hermano.
No, creo que entonces todo depende de cómo se organice este conjunto de arcanos, el cómo es que se percibe su funcionamiento. O sea, no es un sistema cerrado, sino más bien es un sistema abierto. Exactamente, así es, en donde entra mucho en juego la voluntad y entra en juego también la situación o el contexto de las personas, de la persona que está considerando o tomando las barajas para compartirlas, para repartirlas. Por eso es que la desconfianza siempre con la cuestión de grupos o situaciones de juego, ¿no? No es un juego, realmente es un trato entre dos, es una interpretación entre dos con aquello que no conocemos y que se está manifestando. Muy bien. Ahora por acá tenemos en esta imagen los arcanos menores. Están muy chiquititos, pero bueno, ahí los tenemos, ¿no? Que serían las 56 cartas que empezarían, obviamente, en el orden de arriba hacia abajo, pues bueno, están los bastos, luego vendrían las copas, las espadas y finalmente los oros o pantáculos, ¿no? Que se le llama también. Y obviamente, pues ya en conjunto, arcanos mayores y menores es cómo se realiza esta exploración psicológica, ¿no? Exactamente. Muy bien, maestro, esa es la clave. Sí, porque entonces cuando uno está viendo que está el as de bastos, de copas, de espadas, de oros, el Sí, as es un inicio, es un comienzo, es algo nuevo, y luego sí, vas viendo que va el 1, el 2, el 3, el 4. sí, Obviamente vas viendo también que el 2 está en relación, el 2 puede estar en oposición, el 2 puede estar en unión. El 3, cuando uno lo va revisando en cada uno de los aspectos, es esta sí, resolución, pero también puede haber en un aspecto por ejemplo, el 3 de espadas, que es tremendo, es un dolor, es una herida, es una traición. ajá, Digamos, ¿qué está uno describiendo en estos arcanos menores? Lo cotidiano. sí. ¿En dónde se manifiesta realmente la magia si no es en lo cotidiano? ¿En dónde se manifiesta lo arcano? ¿En dónde se manifiesta el mundo de la emanación si no es el Malhut? Claro, en el El reino, no sería sí, ah, en el reino, exactamente. Y es correcto, en este reino, en relación con los arcanos mayores, cuando se empieza a hacer las tiradas, que va cobrando sentido. No un sentido universal para todos, es el sentido en el cual la persona está observando, observa. muy bien. Bueno, yo creo que es tiempo de terminar por un momento esta conversación, esta charla, más bien no terminarla, sino abrirla a quienes nos acompañan. eh, Vienen las preguntas, los comentarios, las observaciones, todo, porque bueno, obviamente ustedes saben que todavía el tarot, la clase de tarot y Kabbalah, pues se extiende a una sesión más. Entonces, bueno, ahorita, pues bueno, fue la introducción, pero adelante, quien quiera comentar o preguntar, por favor. Yo quisiera añadir nada más una cuestión, si me permiten. Sí, por supuesto. Esas imágenes de los arcanos menores que estás presentando, en esta reunión que tuvieron precisamente en este grupo esotérico de la Golden Dawn, Sí, hubo una artista en el fondo, una artista gráfica, una gran pintora, Pamela Coleman, que ayudó a pintar lo que este grupo le manifestó para que ella pudiera estar
representando en imágenes los arquetipos precisamente arcaicos para que se pudiera llevar a cabo esta imagen. Por eso mencionaba a Aleister Crowley, que también tiene unas imágenes o unos arquetipos, unos tarots, o un mazo bastante complicado, Sí, extravagante. Levi también tiene este tipo de tarots, o sea, digamos que es precisamente lo que tú mencionas, esa parte abierta. Lo cerrado es cuando tú te conectas en relación al tarot y estás percibiendo tu mapa mental en relación con las cartas, porque sí. no a cualquiera, no todos van a ver lo mismo. Ah, mira, por ejemplo, gran artista. Ella Gracias a es, ella, la verdad. Sí, sí, Pamela Pamela Goldman Smith. Goldman. Ella, pues fue Sí, qué la gran mujer, ilustradora, la la verdad. dibujante de, de- de estas cartas. Eh, Ella, por supuesto, pues también tenía una formación eh, vamos, Kabbalah, también en magia, en alquimia. Entonces pudo ella interpretar todos estos conceptos en este mazo de tarot, ¿no? De Rider White. Muy bien. Sí, fueron revolucionarios los Golden Dawn, porque generalmente eran Sí, órdenes masculinas, y aquí no. Incluso exacto. Alex Crowley perteneció a la Golden Dawn, varios poetas, Keats, varios de ellos, que le apostaban realmente a ir al interior tan profundo que pusieron en juego su propia psiquis y su físico, incluso, ¿no? En ese sentido, Inclusive. muy revolucionario. Exacto. Bueno, al extremo. Pero bueno, gracias, perdón por esto. Y también el sentido de la luz es que hubo una situación aquí con la red que me hizo que me moviera, perdón. Así te ves más misterioso. Pues. Muy bien. Ana, adelante, por favor. Este, eh, Paolo, maestro Paolo, qué interesante y qué bello lo explica todo el tema de la relación entre la historia del tarot y la cábala, que me parece que es tan bello, ¿no? Yo tengo una duda. Am, por ahí en la Gracias. diapositiva 4, cuando mencionas la relación de la Sefirot con los arcanos, sea bastos, sea copas, sea espadas, sea oros, y como ya nos acabas de explicar que esto pues es una historia, ¿no? Que representa, digamos, bueno, es la historia de la humanidad o la historia que tiene el ser humano representada en el tarot en sus diferentes versiones, ¿no? Pero esto se representa, como dices, desde los arquetipos. Y por ejemplo, cada uno de nosotros estamos representados de alguna manera, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablabas, por ejemplo, yo diría los mundos del espíritu y el agua, el Atzilut, que es fuego y bastos, y esto dice el mundo de la emanación arquetípica pura, donde reside la voluntad y la chispa divina inicial de la creación. Y entonces estamos hablando de una etapa de crecimiento dentro del árbol de la vida, pero entonces quiere decir que si uno evoluciona en su conciencia, entonces el tarot también puede evolucionar en tu representación hacia ti, ¿no? O sea, es decir, que no estamos definidos desde un solo arquetipo, sino que dependiendo de tu evolución es como te vas a ir representando en estas, digamos, en los arcanos menores, ¿no? Por ejemplo, las espadas que tienen que ver mucho con el rigor, este, y la dureza, ¿no? Que son una etapa previa a la parte de, no sé, Tiferet o Jokmah, donde ya tienes una parte de, digamos, de mayor crecimiento de acuerdo al árbol de la vida.
Entonces quiere decir que la historia de la vida no está definida como uno cree, porque el tarot define una historia de vida, ¿no? Ese es así lo entiendo yo, como que representa toda esta historia de la humanidad que siempre se va a presentar hacia atrás o hacia adelante y dependiendo en el punto en el que te encuentras. O sea, es que yo no relacionaba la cábala con el tarot, pero ahora ya lo entiendo así, ¿es correcto? Sí, sí, Ana, fíjate que es una observación muy importante porque hay en la Cábala hay un principio que es el de traer del cielo a la tierra y, y la tierra al cielo, ¿te acuerdas? Entonces, es esa interpretación bastante interesante en saber en qué punto me encuentro, porque bien lo dices, o sea, si estamos en un punto, en un símbolo, en una tirada en la cual hubiese la idea de fuego, en relación a qué aspecto está este inicio o incluso verse manifestado algo. Si tú tienes el panorama, digamos, en un sentido de la lectura del tarot desde el punto de vista cabalista, bien lo has mencionado, te ubicas en qué momento o en qué situación o en qué nivel de este APSIA para poder determinar hacia dónde te puedes tú dirigir. Y es cierto, o sea, yo lo veo como en una oportunidad evolutiva, porque no es que mucha gente lo ve como fatal, ¿no? Fatalista, de que es que va a pasar esto y va a pasar aquello. No, no es cierto. No es fatalista. Nada está escrito en piedra. Es una manera de observarlo para poder tomar una determinación, digamos, más consciente. Tal cual lo mencionas, es algo bien interesante, que como el ser humano, lo han dicho escritores, me recuerdo a Dostoyevsky, a Kafka, a Poe, a todos ellos, tenemos una configuración de alguna manera en la cual compartimos. Vamos a verlo de manera psicológica, en el inconsciente colectivo de Carl Jung. ¿Por qué si soñamos con el agua que se cae un diente, con una boda, con un tren, con el fuego? Hay manifestaciones similares en la existencia, ¿no? Muy bien, maestro. Mafina tiene una pregunta. Sí, claro que sí, gracias. Tengo Gracias, dos. Ana. Adelante, Es, Mafina, las que quieras. una, ¿con qué versión trabajan ustedes? Y la otra, por lo que entendí o creo entender de la exposición, la lectura sería una fotografía que expresa un momento. ¿Sí sería así? Un momento de vida, Sí, porque sí, es cierto. evoluciona, cambia, se modifica ah, con el tiempo y con el crecimiento o no crecimiento. ¿Sí? Así es, sí es, tú lo has dicho bien, es una fotografía o una radiografía. Y mira, te voy a platicar en el sentido de con cuál estamos trabajando. Con el maestro Sergio estábamos pensando en eso. Sí, hubo un momento en que dijimos, espera, hay muchas versiones, hay muchas maneras de interpretarlo. Estamos hablando en ese sentido de estas, digamos, en la escuela francesa, en la inglesa, y hay una escritora que se apellida Eden. ¿Me ayudas, maestro Sergio, cómo se llama, maestra Eden del Gray. tarot? Eden. Eden Ándale, Eden Gray. Gray, exactamente, con Eden Gray. Estamos en, es que es tan raro esto del tarot que puedes hablar solamente de un autor sin enfocarte de repente en los demás. Es, por ejemplo, yo no me he querido meter en la parte de Gurdjieff y el cuarto camino en relación al tarot, porque también está involucrado de alguna manera. Y hablar de Gurdjieff sería hablar también de Carl Jung, y es el marco teórico, vamos a llamarlo así. El marco teórico es Eden Gray, justamente que está aquí presente. Eden Gray, el maestro Eliphas Levi y la escuela inglesa de Rider White. Ahora, si me preguntaras a mí,
en realidad, ¿cuál es la que yo aprecio más? Porque no sé, creo que intuyo que aquí hay tarotistas. De hecho, sí, Cuando sí, sí, no sí creo. hay, claro. Cuando, cuando- no Sí, sé si les ha pasado, sí, sí hay. colega. Cuando un tarot es el que te conecta por algo, no sé por qué sea, te conecta más que otros. A mí me ha conectado más la escuela de la Golden Dawn, siempre. Y incluso con investigaciones literarias y filosóficas, etcétera. Ya luego les platicaré anécdotas desde la universidad, la Golden Dawn. Ese es el punto y yo creo que eso va, Martina, esta respuesta. Eso es nuestro marco teórico, o al menos mi marco teórico, de que he compartido con el maestro Sergio también, que aventamos unos diálogos bastante intensos antes del curso. Así es. En mi caso, Bafina, yo empecé a trabajar con el tarot de Marsella. Pero, pues sí, eventualmente fui más hacia el tarot de Rider y especialmente a través pues de esta maestra, Eden Gray. Entonces acá, de hecho, ella tiene, así se Hola, llama, disculpen. No, la señora, gracias. sí, una guía completa, una guía completa del tarot, del tarot. Acá está abajo, Eden Gray. Y ella se basa, por ahí hay un eco, si me ayudan, por favor, ándale, gracias. Sí, este libro se puede encontrar igual en línea, si gustan, por supuesto. Hay PDFs también gratuitos por ahí, traducidos, están en español, pero se basan en el tarot de Rider, ¿no? Hay otros libros, manuales que utilizan otro tipo de tarots, pero como decía el maestro Paulo, cada tarotista al final se decide por alguno, ¿no? En particular. Sí, perdón, por ahí había una pregunta, creo. ¿Ya se fueron? No, aquí estamos. Ah, acá, María Antonieta. Adelante, María Antonieta, por favor. Sí, gracias. Bueno, como tú apreciaste y dijiste que hay varios tarotistas, yo realmente soy totalmente neófita en esto. Me interesa mucho. Los quiero felicitar porque tienen una dinámica de diálogo, como dijo Omar, de diálogo que a veces puede ser profundísimo, pero ha sido una manera muy acertada de transmitir. Por ejemplo, a mí que no tengo el más mínimo conocimiento de esto, en una hora me he conectado con la intuición, con la mente, con la luz, con caminos y con niveles de conciencia, etcétera. O sea, estoy muy, muy complacida de mi clase y aprendí muchísimo, hice algunas anotaciones y pues espero con ansias la próxima y voy a repasar todo lo que aprendí hoy, porque no solo aprendí lo que ustedes expusieron, aprendí de la mente de ustedes, de Sergio y de Omar, y de qué tanto conocimiento tienen de tantísimas cosas que ojalá que yo absorba algo de eso. Pero pues mis felicitaciones y aquí estoy. Sí. ¿Alguien más? Sí. Muchas gracias, María Antonieta. Qué linda. Pues adelante. Aquí, ahora sí que tienes al maestro Omar Paolo, expertazo en tarot.
que con gusto te va a orientar. Y pues bueno, si te puedes ir consiguiendo un tarot, igual el de Rider te puede ayudar, que es muy didáctico. Digo, es una sugerencia. Sí, sí, claro, claro. Sí, Paolo, no sé, adelante si quieres comentar. Y luego sigue Sandra. Ok, adelante, Sandra. Bueno, quería darles las gracias por este espacio. A ver, también escucho con eco. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? Y está. No sé si ustedes escuchan con eco. ¿No? Bueno, ahí está, ahora sí. Bueno, gracias, maestro. Gracias, Sergio. Igual que María Antonieta, nada de tarot. Estudio Kabbalah, me leí mucho sobre filosofía hindú, sobre todo, pero tarot nunca me había llamado la atención hasta ahora. Y de la manera en que lo presentaron, me ubicó y me dio claridad, me dio mucha claridad. Hay algo que quiero preguntar. ¿Por qué? Bueno, en el segundo flyer dice que los arcanos mayores son 22 llaves. ¿Llaves hacia qué son? Adelante, Pablo. No, no te escuchas. ¿Sí, Pablo? Bueno, igual y yo te contesto. Mira, Sandra, tenemos 22 arcanos. Estos 22 arcanos eh, lo que hacen es conectar energías. Estos 22 arcanos son claves y están relacionados con las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, tenemos, por ejemplo, te voy a poner acá una imagen. A ver. Y así lo vamos explicando de manera más didáctica. Acá está. Estas 22 letras se encuentran en los senderos del árbol de la vida. Y entonces nosotros colocaríamos los arcanos mayores en los senderos del árbol. Aquí, por ejemplo, tenemos al mago, esta carta del lado izquierdo, que se relaciona con Aleph, esa primera letra del alfabeto hebreo. Aleph viene a representar el espíritu y es ese sendero el que va a unir la energía de Keter con la céfira de Jochma. O sea, el mago está conectando la voluntad divina eh, y la está enviando a Jochma, que es la sabiduría, o sea, es una traducción. Por eso es que esta figurita
del mago tiene un brazo levantado, como se puede ver, sí se alcanza a ver, está chiquitito, pero yo espero que sí lo alcancen a percibir. Y el otro brazo está apuntando hacia abajo. Entonces, el mago toma la energía, está en ese sendero que conecta Keter con Jochma y hace esa conexión. Entonces, esa sería la explicación general. Sí, ¿Qué te parece, Sandra? sí, ahora entiendo. Ahora voy a entender. Y a medida que vayamos Ajá, conectando cada sí, sefirot con uno de los arcanos, se va a ir explicando mejor. Ahí está, ahora entiendo. eso, así es. Y esto, por supuesto, digo, lo vamos a llevar más a profundidad Sí, en la siguiente sesión, porque también la siguiente sesión es ya para ver tiradas, ¿no? Así de, a ver, y vamos a echar las cartas, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a irlo viendo, pero por el momento así sería la explicación. Paolo ya tiene ahí su mazo de Ah, tarot, por ejemplo. A ver, ahí está. muéstralo. Gracias, Sergio. Gracias. Sí, con gusto. ¿sí me escuchan ahora, sí? Sí, ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ah, qué bueno, gracias. Pasó algo, no sé por qué pasaron cosas hoy, pero sí que estamos preparados también. la energía. Estas y las españolas, si gustan también, las Ándale. gitanas son tremendas, sí, son canijas las gitanas. Muy bien. Pero gracias, No sé perdón. si quieres comentar algo al respecto o alguien tenga otra pregunta, otro comentario. Por ahí Maril o Ana o Adriana. Yo nada más quisiera, este, pues a lo mejor, no sé si, preguntar si los vamos a ir revisando cada uno de las 22 claves del tarot de los arcanos mayores relacionadas al alfabeto cabalístico, que sí es muy claro ahorita como lo mencionaste, el mago, que trae el poder superior de Keter, que es la corona, hacia Jokna, ¿no? Pero es un poquito difícil a lo mejor eh, relacionarlos, más no sé Sí, si hay un orden, por ejemplo, por el número del arcano, y entonces ese orden va siguiendo el árbol de la vida en la Sefirot. Como ahorita mencionaste, la relación entre una y otra, pues es cada uno de estos arcanos, ¿no? Entonces, a lo sí. mejor saber cómo es ese orden y para poderlo relacionar con el tarot. Sí, por supuesto, es importante que se analice ese orden. Vamos a revisar la relación entre las letras del alfabeto hebreo puestas en los senderos del árbol de la vida y cómo se relacionan con los 22 arcanos mayores del tarot. Claro que sí. Ahorita pues fue nada más como una probadita, ¿no? De lo que se va a ver. Eh, Y por bueno, ahí hay una pregunta de ah, Maril, creo que, ah, perdón, o ¿quién levantó la manita? Por ahí vi. Adriana, yo, ah, sí. Adriana, adelante. bueno, pues nos van a enseñar yo tampoco sé, pero a poder saber a través del tarot en qué arcano estamos, hacia dónde nos podemos dirigir, autoconocimiento, o en qué va a consistir esa parte. Sí, adelante, Paulo. Gracias, gracias, Sergio. Gracias, Adriana. Sí, de eso se trata. Sí, es vasto lo que la tarea, pero sí es posible irlo elucubrando poco a poco y para irle encontrando el sentido. Claro que sí, podemos irlo revisando en ese rumbo e ir viendo el tipo de tiradas también, claro, interpretación y la relación de arcano mayor con arcano menor, con arcanos menores. Porque hay lecturas de arcanos mayores también, solamente arcanos mayores.
Lo que es más difícil es encontrar solamente arcanos menores porque siempre tienen que tener una relación con algo trascendente. Arcanos menores sería una tirada en relación a una cotidianidad, pero siempre tiene que haber al menos un arcano mayor. Y sí, por supuesto, mañana y los días que siguen, podemos, Viernes, lo que sí. yo le mencionaba, también trabajar con arquetipos, lo que nos representa para poder también ir conociéndonos y trabajar con esa voluntad. Ya en un punto quizás llegamos a lo que se llama el sigil o algunos dibujos esféricos para poder también manifestar más la parte inconsciente, poco a poco. Es vastísimo, es vastísimo, pero gracias Sí. por la pregunta. La próxima sesión les vamos a enseñar tiradas del tarot, precisamente. Entonces, obviamente bastante básicas para ir empezando, quienes se inician apenas en esto del tarot. Para quienes ya saben, como Ana, por ejemplo, pues bueno, es otra cosa, pero claro, con gusto. Y, en fin, adelante, tienes preguntas, sí. Bueno, mientras los escuchaba, yo tampoco sé nada de tarot, pero me puse a revisar cuando iba a entrar, o sea, si iba a entrar a la clase, de qué se trataba. Sí. Y entre las cosas que me cuestiono en este momento, que supongo que vamos a ver más adelante, es la ritualística. Por ejemplo, decían que Paolo tiene las cartas y se me ocurrió, pues vi que una tirada es solo de 3, puede haber una tirada de 3 cartas. Podríamos preguntar cuál es la energía del grupo y entonces me vino otro cuestionamiento ritualístico. En algunas, en otras áreas, como, no sé, en este momento pensar yo Reiki, Theta Healing, otras formas de conocimiento, no se puede trabajar sin el permiso del otro. Entonces, cuando pensé cuál sería la energía del grupo, ¿tendrían que tener el permiso de todos nosotros? ¿O podrían hacerlo de manera independiente? No sé, esas son las cosas que se me ocurren en este momento. Sí, pues esto es un diálogo, por supuesto, y tiene que haber consenso, o sea, de entrada. Claro que sí. Entonces, por ahí va la cuestión. Esta es parte precisamente de la ética del tarotista. Y sí, ¿Qué te parece? Sí, y sí se puede experimentar grupal. Es buena pregunta y mira qué interesante esta parte ritualística. Desde que tú tienes un tarot, desde que tú lo adquieres, te lo regalan, desde que te llaman, ya estás una comunión con él. Y hay diferentes maneras, se tienen como tarotistas para poder bautizar o iniciar o comunicar tarot. Eso también vamos a ir viendo poco a poco algunas de estas maneras. Algunas son un poco más tradicionales, otras más abiertas, pero siempre tiene que haber un diálogo con tu mazo de tarot. E incluso me he llegado a experimentar que el tarot te dice qué es lo que él quiere o bajo qué aspectos él va a contestar. Yo lo veo más en el sentido de darle libertad a que me hable, a que yo hacer que él tenga que obedecer algunos aspectos, ¿no? Y eso lo veo en el sentido del grupo y en el sentido de las personas. También es ese diálogo para iniciar una lectura. Y hay tarotistas precisamente que te dicen, yo no te voy a, yo no quiero contestar en este rumbo. O sea, no sé si lo han experimentado ustedes o Ana, por ejemplo, que hay personas que no quieren saber de ciertos aspectos y sacan algunas cartas, ¿no? También, o sea, siempre es ese punto ritualístico de un margen que se tiene que tener siempre en ese sentido. Y podemos ir viendo varios rituales o varias maneras de poder hacer las cosas, claro que sí, sí hay varios aspectos. Y los días, por ejemplo, el clima, la hora, es muy el estilo Agripa, ¿no? Pero por algo lo hacían, por algo también se manifiesta en ese sentido. Buena pregunta, Martina, buena pregunta, Martina. pues vamos a tener que concluir. Esto se está poniendo muy interesante, pero ni modo.
vamos a dejarlo para la próxima sesión, que sería el día viernes 3 de julio. Igual, a la misma hora. Va a ser el mismo link, el mismo enlace para la reunión. De todas maneras, se pueden ir uniendo. Les vamos a mandar recordatorio. Y pues agradeciéndoles su presencia, su entusiasmo, su curiosidad y que hagan la tarea, sobre todo, ¿no? De investigar. Eso está muy, muy bien. Aporta muchísimo, la verdad. Pues nada, yo creo que... También yo les agradezco mucho sí, a todos, a Fina, Ana, María Antonieta, Ariel, Sandra, maestro Sergio, su interés, su conocimiento, y pues sí, la tarea precisamente será eso, ¿no? Yo creo que también la tarea podría ser preguntarse a sí mismo en el sentido de qué harías o qué pregunta harías a Tarot, que en realidad es lo que está en tu interior. ¿Qué es aquello que está ahí como dando vueltas para poder hacer algunas preguntas o alguna situación así? Hay de preguntas a preguntas, queridos hermanos y hermanas, de preguntas a preguntas. exacto. Yo Muy bien. Ana, quisiera nada más decir que es mi experiencia, que más bien mi curiosidad va porque eh, creo que uno debe de trabajar mucho en este crecimiento personal y espiritual a lo largo de su vida para ir, pues ir avanzando, irse preparando, ¿no? Hacia las, digamos, o los destinos o las situaciones que te va pasando. Y, y lo poco o mucho que he estudiado el tarot es que es tan certero y es como platicar con un amigo. Es eh, como que te dijera y todos los temas o las situaciones que hay en tu corazón o que hay en tu conciencia, y te cuida, ¿no? Te va guiando. Al menos yo lo hago para mí y y lo busco para entender a veces por qué pasan algunas situaciones y poder tener un poco más de sabiduría, por qué es lo que me está enseñando la vida o la situación de mi vida, ¿no? Y yo creo que es una herramienta o es eh, que se conecta contigo, con tu ser profundo, de una manera como muy comprensiva. Y hay que hablarle con mucho respeto y con mucha humildad, porque también como que te llama la atención, como que a veces te regaña sobre aspectos que tú no quieres aceptar o quieres cambiar. Y se me hace tan curioso esto porque digo, nunca se equivoca, al menos en la poca, mucha experiencia que he tenido y digo, sí es cierto, quita un poco esa parte del ego de tu vida. Entonces esa es mi experiencia y me parece bello y lo trato con mucho respeto y como un crecimiento o un conocimiento especial que se nos puede brindar, pero hay que hacer esa conexión de entendimiento muy, muy profunda. Y ahora le agregamos la cábala. así es. Excelente. Pues, La columna de la misericordia. cierto. Bien dicho por la humildad. La Sí. misericordia. Excelentes comentarios. Agradeciéndoles nuevamente, pues, y deseándoles un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Estamos en contacto y nos vemos Gracias, a la buen próxima. descanso para todos. Igualmente. Gracias, Gracias. gracias. Nos vemos. Claro que sí. Gracias. Ujú. Bye, bye, bye. Bye.
¿Cómo viste, brother? Muy bien, bro.